controversiales del libro de Apocalipsis. Por la cantidad de imágenes, de figuras, de simbolismos, aún este capítulo, el cual vamos a ver en este momento, es uno de los capítulos no solamente más discutidos, sino que muchos aún no han llegado a un consenso sobre aquello, lo que realmente significa. Si es que hablamos acerca de Apocalipsis como uno de los capítulos más difíciles de comprender, sería el capítulo 17, el único capítulo. Mas hoy vamos a ver qué dice la Biblia y qué lecciones podemos sacar de este capítulo. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Tenemos la Biblia en nuestra mano, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y allí vamos a encontrar una revelación, esto es sorprendente, muy sorprendente. Allí como título, subtítulo para algunas versiones, dice la condenación de la gran ramera. Hasta aquí nosotros hemos hablado de Babilonia. Hemos hablado de un pueblo puesto de Dios. Sin embargo, aquí aparece una nueva figura, una ramera. ¿Quién es una ramera? ¿Por qué aparece esta imagen en este capítulo? ¿Y por qué es condenada? Si no aparece muy frecuentemente en otros capítulos. Eso vamos a ver hoy. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender esta verdad. Oramos juntos. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de ver tu palabra, la oportunidad que tenemos de Apocalipsis capítulo 17, el título de hoy es Una ramera en el desierto. En la Biblia o en el libro de Apocalipsis encontramos la historia de dos pueblos, ¿verdad? Encontramos la historia de dos poderes, dos pueblos, dos poderes, pero también la historia de dos mujeres. La primera mujer que nosotros ya vimos en Apocalipsis está en el capítulo 12, justo en el centro del libro. Allí vimos nosotros que mujer representa en la Biblia a una iglesia o representa a un pueblo. Solo que el capítulo 17 nos va a traer una revelación sorprendente por las características que coloca a la ramera en contraposición de la mujer vestida de sol. Una de las cosas que hemos repetido muchas veces en esta temporada es que el diablo, para que sus engaños puedan ser más atractivos y más aceptados, falsifica todo aquello que Dios hizo. Todo aquello que Dios hizo. Ahora, es impresionante que Dios tiene un pueblo representado como una mujer pura, vestida de blanco. Sin embargo, ahora aparece una mujer escandalosa, vestida de rojo. A propósito dice vestida de rojo, porque la costumbre en el tiempo romano de las prostitutas era vestir de un color rojo encendido. Era una de las características de aquellas que se dedicaban a este antiguo oficio. Entonces aquí aparece en contraposición a esa mujer pura, vestida de blanco, una mujer adornada con muchas joyas y una mujer a la cual la Biblia lo llama ramera o prostituta. Y esta mujer tiene un juicio. Entonces vamos al texto. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1. ¿Puedes leer, por favor, Pablo? El 1. Sí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Gracias. ¿Quién es el que le dice a Juan para que pueda ir para mostrar una sentencia? Es un ángel. Y dice que es uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Quiere decir que mientras se estaban derramando las copas de ira sobre la tierra, aquí le llama a Juan y le dice: mira, ven acá y te mostraré la sentencia
contra esta ramera. Vamos al capítulo 21, versículo 9. Apocalipsis 21, versículo 9. Miren aquí lo que dice Juan. Apocalipsis 21, 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles. ¿Cómo comenzaba el capítulo 17? De la misma manera, ¿verdad? Vino a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas, dice el capítulo 17. Vamos al capítulo 21, versículo 9. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ¿qué cosa le dice allí? Ven acá y te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Miren el contexto. Le dice, mira, yo te voy a mostrar 2 cosas, le dice. Aquí está puesto en diferentes momentos. Primero, un juicio contra la ramera. Y luego el mismo ángel le dice, ahora sí, después de mostrarte el juicio contra la ramera, te voy a mostrar la esposa del Cordero. La novia, la que hoy se prepara para ese encuentro, para esa unión, para ese matrimonio cuando venga Cristo. Ahora dice, mira, esta es la ramera, y luego le dice, esta es la esposa. Interesante. Y aquí lo coloca en el contexto de las 7 plagas. Dice, ahí está, ven acá y te mostraré la sentencia. Algunas versiones allí colocan en lugar de sentencia juicio. Dice, ven y te mostraré el juicio de la ramera. ¿Por qué ramera? Ramera es el término que se usa en la Biblia cuando hay un poder seductor, y especialmente este será un poder seductor en el tiempo del fin. Ramera es alguien que seduce, ¿correcto? En este caso es una mujer seductora. Ahora, cuando nosotros vamos a nos damos cuenta después, estamos hablando de un poder seductor. A eso se llama ramera, porque seduce a la gente a que deje de adorar a Dios y empieza a seguir tras ella. Muy bien, el mismo ángel que muestra la ramera, entonces, ¿a quién muestra? A la esposa del Cordero. Pero primero muestra el juicio. La palabra juicio tiene, la palabra juicio tiene 2 palabras en griego para poder revelar el mismo significado. Una de ellas es crisis y la otra es crima. Crisis significa un juicio que está en curso, que aún no ha terminado, y crima significa el pronunciamiento del resultado, que puede ser absolución o puede ser condenación. Lo que el ángel está mostrando a Juan es la condenación, es decir, ven y te muestro la sentencia. Entonces aquí viene la pregunta, ¿quién es la ramera? Yo inicié este capítulo diciendo que es uno de los más complicados del libro de Apocalipsis, ¿correcto? Entonces, vamos a ver por partes para que nosotros no podamos confundirnos, porque ahora ustedes se van a dar cuenta que por los detalles que presenta de esta ramera, puede crear algún tipo de confusión en la cabeza. En primer lugar, el capítulo está dividido en 3 partes. Versículo 1 y 2, habla el profeta, donde dice que el ángel le dijo, ven y te mostraré. A partir del versículo 3 hasta el versículo 6 está la descripción de los símbolos que Juan lo describe, y a partir del versículo 7 al 18 está la explicación del ángel que le da sobre aquello que está viendo. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver entonces parte por parte para que no podamos llegar a ese tipo de confusión. Vamos al versículo 3 y 4. ¿Cómo Juan describe a la ramera? Vamos a comenzar aquí. Karina, ¿podrías leer, por favor, versículo 3 y versículo 4? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia y de su fornicación. Interesante lo que Karina acaba de leer. Ahora, fíjense aquí.
Existen algunos detalles que nosotros ya vimos en los capítulos anteriores. Yo aquí resalté en esta diapositiva. Bestia escarlata, ya vimos. 7 cabezas y 10 cuernos, se ha repetido ya 2 veces. ¿Recuerdan? Está vestida de púrpura. ¿Qué más? Tiene piedras preciosas y perlas. Y tiene aquí detalles nuevos. Un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué cosa es fornicación o adulterio espiritual en la Biblia? Fornicación en la Biblia, fornicación espiritual o adulterio espiritual, significa aceptar las falsas enseñanzas y dejar el camino de Dios. Al pueblo de Israel siempre Dios le comparó como alguien que adulteraba espiritualmente y le decía, tú tienes amantes, le decía, ¿no? ¿Dónde están tus amantes ahora que te protejan? Porque el pueblo de Israel hacía alianzas siempre con pueblos paganos, dejaba al lado a Dios y aquí Dios comparaba esa relación, el hecho de dejar a Dios y correr, ir tras otra fuerza humana que no sea Dios. Es decir, el cambiar a Dios por otra cosa se llamaba adulterio espiritual o fornicación. Solo que ahora dice, ella está llena de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Bueno, son detalles. Ahora sí, siéntense bien porque empieza muchos otros detalles que son sorprendentes. En su frente estaba escrito un nombre. Y el texto dice, es un misterio. Ojo, misterio. ¿Qué nombre tenía? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer que estaba borracha, estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, me encanta la descripción aquí que hace Juan, dice, me quedé asombrado con asombro. Parece que está redundando, ¿verdad? ¿Cómo es eso que te asombras con asombro? Yo me quedé espantado, quedé impactado. ¿Qué cosa está viendo? 7 cabezas, 10 cuernos, vestida de púrpura, su cáliz está lleno de inmundicia, tiene un nombre que es Babilonia, está borracha porque no bebe vino, bebe sangre. ¿Y esa sangre de quiénes son? De los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, por eso, quedó aterrorizado. Esto era como una película de terror. Imagínense una mujer vestida de rojo, allí con tantas, allí vemos con las características, con 7 cabezas, montada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y está bebiendo sangre. Esto es una película de terror. Literalmente es una película de terror. Yo quedé asombrado, pero eso no es todo. La mujer que has visto, aquí empieza a explicar el ángel, versículo 18 dice, y la mujer que has visto, ¿quién es? Es la gran ciudad que reina sobre la tierra. Primero está revelando quién es esta mujer. Entonces lo está describiendo así, una mujer que está sobre una bestia. La bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Esta mujer tiene un cáliz lleno de sangre, lleno de abominaciones y de inmundicia. Está bebiendo sangre de los santos. ¿Y qué más? Esta mujer, dice, es una gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Bueno, vamos a juntar todas esas características, ¿les parece? Vamos entonces aquí. Encontramos 8 características en las que nosotros ya hemos leído allí en el texto. Ya les comenté que prostitución o adulterio espiritual es la corrupción de la verdad, es dejar a Dios por ir tras la mentira. Vino, cuando dice que tenía en una copa un cáliz de vino, vamos a ver luego que la palabra sangre se reemplaza por vino, representa las falsas doctrinas. Y cuando dice que está en el desierto, es porque no hay nada más que tenga que ofrecer, sino su inmundicia. La sangre que ella bebe, no tiene otra cosa más, está en sequedad. ¿Por qué es que Juan se queda admirado de esta mujer? ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que en el desierto él ya tuvo otra visión, que una mujer fue dada
le fue dada alas de águila para que volase ¿hacia dónde? Hacia el desierto. ¿A quién representaba esa mujer? Al pueblo de Dios. Ahora esta mujer es juzgada ¿dónde? En el mismo desierto. Entonces él queda asustado y dice, ¿cómo es? ¿Es la misma mujer? ¿Es otra mujer? ¿Por qué es ramera? ¿Por qué antes estaba vestida de una manera y ahora de otra? ¿Es la misma? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver entonces aquí algunas características. Número 1, está sentada sobre muchas aguas. ¿Correcto? Número 2, se prostituyó con los reyes de la tierra. Número 3, embriagó a los habitantes de la tierra. Número 4, está vestida de púrpura, de oro y de perlas. Número 5, en la frente estaba escrito Babilonia la Grande, la Madre. Número 6. Número 7, está embriagada con la sangre de los santos. Número 8, es una grande ciudad que domina. ¿Ustedes tienen idea de quién está hablando aquí? Aquí ya nos están dando algunas características. ¿Recuerdan alguien que salió de las aguas? ¿Recuerdan alguien que cuando dice se prostituyó, que dio a todos los habitantes de la tierra sus engaños o trató de asombrar a todo el mundo y todos quedaron encantados con él? ¿Recuerdan ustedes que está embriagada con la sangre de los santos porque persiguió? Pues vamos a ver un poco más. Un juicio divino está a punto de ejecutarse allí en el desierto, un ambiente apropiado porque antes de ser juzgada, persiguió al pueblo de Dios. En el capítulo 12 vemos que el pueblo de Dios huyó al desierto por culpa de esta mujer. Es decir, la palabra mujer aquí está representando a un poder que ya vimos. Pero todavía espere un momento allí. Dice que su nombre es Babilonia la Grande. Babilonia es símbolo de opresión y rebelión contra Dios. Quiere decir, es un sistema religioso apóstata predominante en el mundo aliado con el Estado en el tiempo del fin. Es un poder que lucha contra Dios y su pueblo, apoyado por poderes seculares y políticos. Aquí es otra manera de describir aquel poder perseguidor. Hay otro asunto importante. Está sentado sobre muchas aguas, dice el versículo 5 del capítulo 17. Cuando dice que está sentada sobre las aguas, significa que ella tiene poderes a su servicio. Y cuando dice que está sentada, ¿qué significa eso? Que ella tiene dominio y control sobre todos los poderes. ¿Correcto? Un asunto más aquí. Todos los reyes de la tierra han cometido fornicación. Hace referencia al capítulo 18. Miren el capítulo 18, versículo 3. Hablando de la Babilonia. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Es esta la ramera que está siendo juzgada. Ahora, cuando dice que los reyes han cometido fornicación, significa que hay poderes políticos del mundo que han puesto su autoridad y su influencia al servicio de ese sistema llamado Babilonia, de ese sistema religioso. Su relación en términos de fornicación, ¿por qué? Por la alianza que ellos tienen. Porque ella primero seduce, luego ha puesto todos bajo su control. Es decir, es una alianza por beneficios, primero, económicos. Interesante. Por su riqueza, por su lujo. ¿Por qué las naciones de la tierra se someten a esta Babilonia? Por una sola razón. Porque ella les promete seguridad y protección. Ella es tan adinerada, tiene tanto dinero, ¿verdad? Es el estado más poderoso con la cantidad de oro que es incalculable. Entonces, todos los reyes de la tierra se unen a ella por interés económico y político. Claro que les conviene. Ahora, por la referencia que en su mano tiene
La sangre de los santos significa que está refiriéndose al mismo poder que persiguió durante 12 siglos en la Edad Media y que perseguirá al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora entonces, con esa conclusión, llegamos a lo siguiente, que la ramera que está sentada sobre la bestia, la ramera, por las características que presenta, es el mismo poder de Apocalipsis 13:1. Entonces está refiriendo allí ¿a quién? Al poder papal, ¿correcto? A ese sistema religioso. Cuando dice está sentada sobre el agua, hace referencia a la bestia del capítulo 13 que dice salió del mar, agua, agua. Y aquí está representando específicamente a Roma en sus dos fases. En su etapa imperial, pero que ya no existe, ¿verdad? Porque ahora específicamente cuando es juzgada, solo existe la última fase de Roma, que es la Roma papal. Bueno, hasta aquí está todo fácil, ¿verdad? Por las características que presenta, porque toma la sangre de los santos, porque hace alianza con los reyes y lo pone bajo su dominio. Hasta aquí está excelente el texto. La pregunta y la controversia no es para discutir quién es la mujer, ¿correcto? La controversia es por saber quién es la bestia. Porque la mujer está sentada ¿sobre quién? Sobre una bestia. ¿Qué cosa era bestia? Poder. Entonces, hasta aquí hemos visto que a Roma papal se le representa como una bestia, tanto en Daniel, tanto en Apocalipsis. Pero aquí cambia el símbolo. Entonces, si Roma papal deja de ser aquí un poder representado por una bestia y pasa a ser un poder representado por una mujer porque seduce, porque se sienta o tiene dominio sobre todo, ¿quién es la bestia? Y ahora sí nos metimos en problemas serios, ¿eh? ¿Por qué nos vamos a meter, o por qué nos metimos aquí en problemas? Por esta razón. Miren, Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, cuando allí Juan estaba asombrado, el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está el problema que nosotros tenemos que hoy resolver. ¿Recuerdan que para poder representar a Roma en sus dos fases, se le representaba como la que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Pero ahora Roma está representada ¿por qué? Por una mujer. Entonces, no puede simbolizar Roma la mujer y Roma la bestia. Es imposible que alguien se siente sobre sí mismo. Eso no es posible. Entonces la pregunta es, ¿quién es? Entonces allí el ángel le dice, tranquilo, te voy a decir cuál es el misterio de la mujer. El misterio de la mujer es fácil de resolver, pero ahora también, y de la bestia, la cual la carga, la cual la trae. Muy bien, Juan está perplejo, mas ahora también explica el misterio de la bestia. ¿Saben por qué? Porque existe una relación íntima entre la mujer y la bestia. Claro, tan íntima porque una la carga a la otra. Hay una relación muy estrecha. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Hay una relación estrecha. Es decir, las dos son inseparables. Hasta aquí ya vimos que la mujer ahora es representada por el sistema religioso romano, Roma papal. Sin embargo, la bestia. ¿Quién es la bestia? Ese es el tema que vamos a resolver ahora. ¿Quién es la bestia? Estás allí con tu Biblia. Vamos a ver entonces algunos detalles impresionantes. Y aquí por la cantidad de detalles vamos a ver si llegamos a una conclusión. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, 8. Dice así, aquí está lo complejo. Pablo, ¿estás listo ahí con la Biblia? Vamos a leer el texto. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Qué interesante, ¿verdad, Pablo? Ajá. Dos cosas interesantes. Y dice, y la bestia que has visto, dice primero, era y no es. Y luego termina diciendo, era, no es, pero será.
¿Quién es esta bestia? Vamos a hacer entonces, para poder descubrir quién es la bestia, vamos a reunir primero todos los detalles de la bestia. ¿Está bien? Muy bien, entonces por favor presten mucha atención y no se pierdan detalles. Yo aquí coloqué en la diapositiva algunas cosas y yo quiero que ustedes me puedan acompañar. Las cosas que están subrayadas son las que aún permanecen como enigma incluso. La bestia que has visto era y no es. ¿Qué manera de describirla? Y está por subir. Es decir, era, no es y está por subir. ¿Ustedes recuerdan que existe una palabra o una frase muy parecida en Apocalipsis capítulo 1? Cuando decía, el que era, el que es, ¿y qué más decía? El que ha de venir. Ahora esta vez se dice, era, no es, no dice está por venir, dice está por subir. Muy bien, está por subir del abismo e ir a la perdición. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, otra vez, no es, pero será. Muy bien, sigamos. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Oiga, aquí ya podemos parar, ¿no? Eso es para el que tenga sabiduría, dice. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. No se pierdan detalles, Empieza a explicar algunos detalles de esta bestia. Las 7 cabezas que tiene esa bestia son 7 montes. ¿Y esos 7 montes a qué representan? A 7 reyes. Correcto. Presten atención aquí. 5 de ellos han caído. 1 es. Y el otro aún no ha venido. 7 cabezas representan 7 montes. Son 7 reyes. 5 cayeron. 1 es y el otro todavía no llegó. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a lo siguiente. La bestia que era y no es, otra vez aquí nos complica, ¿no? Es el rey octavo, o es también el octavo. Y es de entre los 7 y va para la perdición. ¿Ya se marearon hasta aquí? Vamos a ver un detalle más. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Ojo, no han recibido el reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Un juego de palabras allí. Bueno, ¿qué más nos tiene Juan para decir? Aquí va alivio, acá hay un paréntesis y dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hasta aquí por lo menos un respiro. Tanto detalle que está mencionando, dice, bueno, el asunto es que todo este paquete de cuernos, de reyes, de montes, pelearán contra el Cordero, pero tranquilo, la garantía es que el Cordero los vencerá. ¿Está bien? Entonces la victoria está asegurada. Pero ¿por qué tanta confusión aquí, no? La victoria está asegurada. Y no solamente está asegurada para el Cordero, sino para todos aquellos que son llamados elegidos y fieles. Bueno, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ahí explica qué cosas son: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y hasta aquí, Juan casi termina esta parte de la visión. Solo que aquí nos complica un poquito más a todo ese enigma que colocó. Y dice así, los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿qué cosa dice? Aborrecerán a la ramera. Miren, hay una interpretación que dice así, que la ramera es el sistema papal y que la bestia, por las características que tiene, también es el sistema papal.
pero no puede ser también el sistema papal, por una razón. Porque los 10 cuernos que viste de la bestia aborrecerán a la ramera. Es decir, que ahora lo carga, pero que luego lo aborrecerá. Por esa razón, no puede ser Roma y Roma. Por esta razón. Porque la bestia terminará aborreciendo a la ramera. ¿Correcto? Ahora, y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne, la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Juan, ¿puedes parar allí y dejar de dar detalles? Sí, creo que dejó de dar detalles. Amigos, estamos en problemas serios ahora. Ahora la bestia es descrita con 9 símbolos. ¿Está bien? Así como descubrimos a la ramera, vamos a ver los símbolos de la bestia. Número 1, ¿qué color era? Escarlata. Número 2, ¿qué nombres tenía la bestia? De blasfemia. Ustedes se acuerdan, mire, cuando habla de bestia escarlata y nombres de blasfemia, recuerdan que hay un poder que habla blasfemias, ¿verdad? Muy bien, pero no es lo que estamos pensando. ¿Cuántas cabezas tiene? 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tiene? 10 cuernos. Aquí está el problema, desde aquí. Era, no es, y está por subir del abismo y camina para la destrucción. Es también el 8º rey. Recibió autoridad de los 10 cuernos. Aquí, la 8ª característica. La bestia y los 10 cuernos aborrecerán a la ramera y el reino será dado para la bestia. Esas son las 9 características que presenta acerca de la bestia. Entonces vamos a poder descifrar allí a qué conclusión llegamos. Existen 2 posibles interpretaciones para la bestia, ¿correcto? La primera es que esa bestia escarlata sea el símbolo de Satanás. Porque la Biblia dice que es el dragón quien dio poder a la bestia, ¿verdad? Así lo menciona. Existe una semejanza entre la bestia del capítulo 17 y el dragón del capítulo 12. ¿Recuerdan de qué color era el dragón? Rojo, ¿se acuerdan? Color bermejo, que era el símbolo de Satanás. Ambos, si ustedes ven, vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Miren lo que dice el versículo 3, 12:3. Otra señal apareció también en el cielo, un gran dragón. ¿Qué color era? Escarlata. ¿Cuántas cabezas tenía? 7. ¿Cuántos cuernos tenía? 10. Y en sus cabezas, ¿qué cosa tenía? 7 diademas. Su cola arrastró la 3ª parte de las estrellas. ¿De quién está hablando aquí? De Satanás. Entonces, una posible interpretación es así. Esta bestia que carga a la ramera es Satanás por las características que se parecen. ¿Correcto? Además, los 2 poderes se oponen a Jesús y el hecho de que estén aliados no sería ninguna novedad y nosotros estamos felices aquí con la interpretación. ¿Verdad? Solo que aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Porque allí dice, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Entonces, si la bestia representa a Satanás, ¿cómo poder interpretar que Satanás era, no es y será? ¿Cómo poder interpretar? Entonces algunos dicen así, era es Satanás hoy. No es en el milenio, ¿no? Él está preso aquí por las circunstancias, no tiene a nadie más a quien engañar, y aparecerá, significa que después del milenio, Satanás nuevamente congregará a todos, ¿verdad?, los impíos para poder hacer guerra a la santa ciudad. Esa es una de las posibilidades para poder decir que la bestia que carga la ramera es Satanás. ¿De acuerdo? Pero vamos a una segunda, y yo creo que esta segunda es la mejor. La segunda bestia, o la segunda interpretación, es que esta bestia escarlata es símbolo de Estados Unidos de América.
¿Por qué motivo? Mírenme, escuchen aquí. En el panorama escatológico de Apocalipsis, Estados Unidos representa ¿qué cosa? El último poder que se opone a Dios. Este es un poder político y militar de alcance global. Ahora, este poder asumirá actitudes imperiales, así como los 7 imperios anteriores, que es procedente de Europa, y por tanto tiene una relación íntima con los anteriores en términos de origen. Les explico aquí. Este último poder, que es Estados Unidos, representado por la segunda bestia, se parece a los 7 montes. ¿Recuerdan ustedes a qué representaron los 7 montes? A 7 imperios que persiguieron al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. ¿Correcto? Cuando dice 5 han caído, ¿qué significa? ¿Quiénes han caído ya? Ya cayó Egipto, ya cayó Asiria, ya cayó, ¿quién más? Babilonia, ya cayó Medo-Persia, ya cayó Grecia. Y dice, uno es, ¿de qué está hablando? De Roma. Porque en los días de Pablo, ese era el imperio perseguidor. Y dice, y uno todavía no ha llegado. Entonces ahí estaría haciendo referencia a ¿quién? A este último poder perseguidor. 5 cayeron, uno es, y uno se levantará. Ahora, ese también representa al sistema papal, o el último poder perseguidor. Fíjense ahora, siendo que las cabezas de la bestia escarlata representan 7 imperios mundiales, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y Roma papal, la octava cabeza, porque dice que aparece como un octavo rey, sería el poder americano. Ahora tiene sentido. ¿Cómo así? 7 cabezas, ¿verdad? Vamos por partes. 7 cabezas. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. Con Grecia, 5 han caído. Roma imperial es el que es. Roma papal es el que va a venir. Sin embargo, aparece un octavo rey. Este octavo rey tiene las mismas características que los otros 7. ¿Por qué tiene las mismas características? Porque igual perseguirá y oprimirá ¿a quién? Al pueblo de Dios. Por eso se le denomina el octavo rey. Ahora, también representado por la bestia de 2 cuernos en Apocalipsis capítulo 13. Este es el poder que apoya en el capítulo 13 o carga en el capítulo 17. ¿Comprenden? Ahora miren, la bestia que sale del mar sería en este sentido Estados Unidos. Y la ramera representaría ¿a quién? A Roma. Entonces sería los 2 poderes aliados, uno cargando al otro. Y ahora tiene sentido por una razón. ¿Saben cuál es la razón? Dice que la bestia sobre el cual monta la mujer la aborrecerá. Ahora tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque después de haber hecho tanta alianza y después de que esta bestia que le carga le haya hecho tanto favor a Roma, luego se dará cuenta que todo fue un engaño. Y en la 6ª plaga, ¿qué sucederá? Todos los poderes políticos dejarán de apoyar ¿a quién? A Roma. Porque se dieron cuenta de que todo fue un engaño. Ahora, fíjense una cosa interesante aquí. La conclusión que llegamos es esta, de que la bestia sería Estados Unidos y la que está montada sobre la bestia sería Roma papal. Los 2 poderes que en el final del tiempo oprimirían al pueblo de Dios. Es interesante, esto venimos presentándole muchas temporadas aquí en Biblia Fácil, cómo Estados Unidos tiene de los 7 imperios algo no en su historia, sino en su moneda. Entonces alguien hizo esta analogía que me pareció muy interesante. Miren, todos conocemos esto, ¿verdad? El anhelado dólar.
$1. Estados Unidos de América, ese es solo un simple billete. Alguien hizo un análisis y encontró que allí, ¿por qué se denomina el octavo rey? Porque tiene de los 7 imperios anteriores algunas cosas allí en su moneda. Dice así, ve. Primero, en la moneda aparece Dios, ¿verdad? Una escritura en un billete de $1 que dice, en Dios nosotros confiamos. Quiere decir, demostrando la religiosidad y un país protestante, un país cristiano. Entonces, aquí demuestra que es religioso. Número 2, ¿qué cosa tiene un billete? Por ejemplo, allí vemos que tiene una pirámide de 13 capas. El número 13, esa pirámide de paso, ¿a quién representaría? Al primer imperio perseguidor. ¿Quién sería? Egipto. ¿Correcto? Egipto conocido por sus pirámides. Aquí, ¿por qué 13 capas? 13 personas, bueno, número de renacimiento, 12 signos más el sol, 13 colonias americanas, etcétera. Pueden haber diferentes interpretaciones por esto. ¿Correcto? Pero lo cierto es que aparece una pirámide, haciendo alusión allí a Egipto. Aparecen dígitos romanos. ¿Qué necesidad de colocar un número en romanos? Haciendo alusión al imperio anterior, que era Roma. Y allí ustedes pueden ver allí en los dígitos romanos, ¿verdad? Un número interesante que es la fecha de su independencia. Es decir, Egipto, ¿y qué más? Roma. Ya tenemos aquí por lo menos a 2. ¿Qué cosa nosotros más encontramos allí en su billete? Encontramos un águila. Un águila de cabeza blanca. Alguien dice que esto representa el pájaro de Zeus, dios griego. Entonces ya tenemos representando a quién? Egipto, Roma y ¿qué más? A Grecia, los 7 imperios anteriores.